Saludos compañeros y tutora del doctorado en Ciencias de la Educación. Este trabajo es para la asignatura de estrategias docentes. El título del trabajo es Elementos condicionales del estilo de aprendizaje. En estos elementos que se van a tratar son el lenguaje, el pensamiento concreto, las imágenes, la personalidad y el ambiente. Mi nombre es Mariluz Amaranto. Como decía, el nombre del trabajo es Elementos condicionales del estilo de aprendizaje, el lenguaje, el pensamiento concreto, las imágenes, la personalidad y el ambiente. En la introducción vemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de tantos participantes como la comunidad educativa existen, ya que todos los actores son los responsables directos de cómo el conocimiento es utilizado, manipulado y transformado por los aprendices, al darle sentido a su realidad y encontrar la conexión entre su contexto y lo que se aprende en el aula, utilizando claramente los elementos que vamos a desarrollar en esta presentación. El objetivo de la siguiente presentación es reconocer los elementos que condicionan los estilos de aprendizaje y qué se debe tener en cuenta en el proceso educativo. Posteriormente se presentarán unas conclusiones para finalizar con las referencias bibliográficas correspondientes. Bueno, comenzaremos con la primera lectura, que fue acerca de la personalidad y el estilo de aprendizaje, en la cual podemos concluir que no hay relación directa entre la personalidad del estudiante y la producción oral escrita. En las investigaciones que se realizaron en esta primera lectura, se pudo observar que no existía, como en otras investigaciones, relación entre estas dos, ¿sí? Entre la personalidad y la producción escrita, como lo habían mostrado otras investigaciones. En esta investigación de Morales y Rojas, también se puede ver que existe una relación de la personalidad y los estilos de aprendizaje de los individuos. En los estilos de aprendizaje sí existe una relación con la personalidad, ya que se demuestra cómo la producción escrita explica las dificultades encontradas en las habilidades de producción del idioma. Ya aquí hace más referencia a el estilo de aprendizaje y cómo influye la personalidad en esos estilos de aprendizaje que la persona escoge para transformar pues el conocimiento que adquiere dentro del aula o fuera de ella. En el lenguaje tenemos las influencias de la comunicación verbal o no verbal en los estilos de enseñanza. Entonces, en esta lectura nos hace referencia a cómo el docente con sus expresiones verbales o no verbales puede hacer que el estudiante tenga más motivación e interés en el aprendizaje y en las metodologías o las estrategias curriculares que se utilizan para enseñarle al estudiante. En este caso es el de una lengua extranjera, el inglés como lengua extranjera, y se hace la diferenciación entre lo que es una lengua, el aprendizaje de la lengua como lengua extranjera o como una segunda lengua, teniendo en cuenta el contexto. Dice que los determinantes educativos que tenemos aquí, en el instructivos y estilos de enseñanza, tenemos que la verbalidad o no verbalidad del docente hace que el aprendizaje sea más significativo o que el aprendizaje sea más motivador o que el estudiante se sienta más motivado al aprender. Cuanto más liberal sea el estilo de enseñanza, más libre será la elección de los puestos, se observará menor represión de movimiento y de la conversación, y la lección magistral tenderá a desaparecer porque hay más negociación, ¿no?, entre el docente y los estudiantes. Los determinantes personales, entonces aquí se mira las diferentes formas que tenemos cuando aprendemos, nosotros como estudiantes, como aprendices. Entonces, cómo adquirimos el aprendizaje, cómo procesemos la información y cómo afecta todo lo que es nuestra moral, nuestros valores y nuestras preferencias, aquello que nosotros escogemos como estilo de aprendizaje, cómo todo el compendio de lo que nos hace personas influencia o lleva a que nosotros aprendamos de ciertas maneras, ¿sí? Muchas veces la comunicación no verbal o lo que no necesita ser dicho con palabras nos hace entender más o nos hace sentirnos más relajados, o también depende de cómo la persona, que el instructor, nos dé esos conocimientos y esas metodologías que utilice para que se aprenda. En cuanto al pensamiento, el lenguaje y el pensamiento, la lengua es transversal en el currículo escolar. Ustedes saben que es importantísimo el manejo de la lengua, por eso ahora mismo en este video todos nos estamos comprendiendo y estamos desarrollando un tema mediante el uso de una lengua. Entonces, todas las disciplinas necesitan del dominio de competencias lingüísticas en las cuales se quiere adquirir, interpretar, analizar, comprender o comunicar la información. Y al estudiar cada asignatura en la escuela, vemos que cada una le da significado a la realidad a través del lenguaje, ya que la realidad son eso, los signos que debemos interpretar y aprender para poder expresar nuestro pensamiento y transmitirlos en ideas. El ambiente. Aquí más que todo la lectura es acerca de Ruiz, es acerca de los profesores universitarios y las diferentes creencias que tienen acerca
de cómo se dan los estilos de aprendizaje en la universidad, por ejemplo. Entonces aquí se plantea la necesidad de considerarlo de una forma social, de manifestar los testimonios, analizando la realidad. O sea, el conocimiento y todo el aprendizaje se toma desde una construcción en la cual se pretende que la realidad que se vive en la universidad, en las aulas de la universidad, pues se transfiera a ese contexto de los estudiantes y que se le dé un sentido a la realidad. En cuanto a las imágenes, decimos que las imágenes como recurso didáctico posibilita activar los conocimientos previos, relacionar conceptos con la vida real, comprender temáticas, entablar comunicación auténtica y retener lo aprendido. Estimula la descripción de la formulación, diferencias, hipótesis y relaciones entre conceptos, y los aprendices con la utilización de imágenes pues perciben que hay más motivación para aprender y hacen relaciones, sobre todo los que son más visuales, ¿no? Los que utilizan, los que tienen una inteligencia más visual, o una forma, un estilo de aprendizaje más visual, ven la imagen como ese recurso que permite que ellos hagan una relación directa con la realidad y que sea directa como con un contexto. Además de que nos permite hacer inferencias, qué pasa con esta imagen, qué va a suceder y hacer conexiones entre el aprendizaje. Se da y se nos propone en las lecturas propuestas en el curso, de que las imágenes se pueden utilizar como un recurso didáctico que alimenta la práctica docente y que hace que nuestros estudiantes pues relacionen la realidad con su contexto de una forma más directa. Entonces tenemos que los elementos que condicionan los estilos de aprendizaje los nombramos anteriormente, como son el lenguaje, la personalidad, el pensamiento, el elemento, el uso de las imágenes. El lenguaje no verbal y verbal influye mucho en el aprendizaje y en la forma como los estudiantes aprenden y cómo los docentes enseñan. Y las imágenes son un recurso didáctico que nos permite hacer relación con el contexto, hacer inferencias, relación con conceptos y darle sentido a la realidad. Muchas gracias por su atención y espero pues este trabajo sea muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Por último, tenemos la bibliografía correspondiente a las lecturas que se utilizaron para realizar la presentación. Muchas gracias.